Muy buenas noches, mi nombre es Lady Carolina Sánchez Bermúdez y les hablaré acerca de los centros de documentación. Los centros de documentación son aquella unidad de información que se dedica al análisis o descripción del contenido de los documentos y a la difusión de información. Un centro de documentación es aquel que examina y evalúa minuciosamente las fuentes primarias y secundarias de información técnica y científica. Esto incluye documentos comerciales, históricos y otros. Su función básica es la de transformar fuentes primarias de información científica y técnica en productos que sean utilizados directamente por sus usuarios, es decir, ejerce una función intermedia entre el usuario y la fuente. El principal fin es el de suministrar al máximo de información en el debido momento y en la forma más conveniente al mayor número de usuarios mediante el tratamiento pertinente y sistemático de documentos o datos. Existen dos tipos de centros de documentación: los centros nacionales de documentación y los centros internacionales. Los centros nacionales de documentación son aquellos centros dependientes de los organismos del Estado que abarcan el conjunto de campos científicos y técnicos de los conocimientos. Además, unifican, tratan y difunden toda la documentación nacional y en la mayoría la documentación internacional. Algunas de sus funciones principales consisten en la recopilación y conservación de los documentos nacionales en especial. Por lo general promueven la investigación científica y técnica de su país. Además se encargan de coordinar los centros de la información y tareas documentales. Organizan foros nacionales de estructura abierta y no de control, en las cuales sus miembros proceden de centros documentales en funcionamiento y ayudan a una mejor distribución de los sistemas documentales. Los centros internacionales, por su parte, son centros especializados que elaboran en un campo bien definido de técnica o ciencia. Actúan a modo de grandes centros documentales. Muchos de ellos surgen de organizaciones internacionales que les brindan la oportunidad de utilizar las últimas técnicas documentales. Estos centros se encargan de recopilar toda la información que existe sobre un área específica y para ello utilizan métodos muy modernos de tratamiento para la información documental que les ayuda a desarrollar la cantidad de información obtenida. Los centros especializados se dedican a la investigación sobre un campo o tema muy específico. Servicios. Los servicios que prestan los centros de documentación podría decirse que son los tradicionales, que habitualmente proporcionan las bibliotecas, como lectura en sala, préstamo, reproducción de documentos, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica. Y existen otros servicios que vendrían a marcar diferencia, son los servicios de información, difusión selectiva de la información, referencia en línea, servicios de Internet, biblioteca digital y formación de usuarios. Cordial salud. Como ya mi compañera Lady Carolina nos explicó el concepto de los centros de documentación y los tipos de servicios que se prestan en ellos, yo les hablaré sobre el tipo de usuarios que acuden a estos centros. Entendiendo que la función básica de los centros de documentación es la de transformar fuentes primarias de información técnica y científica en productos que sean utilizados directamente por los usuarios de una forma oportuna y concreta en el área de competencia. Con ello se puede concluir que los centros de documentación son bases intermedias entre los usuarios y los diferentes tipos o fuentes de información, lo que nos lleva o nos permite a clasificar a los usuarios de la siguiente manera: científicos, profesores, investigadores, estudiantes, administrativos, técnicos, bibliotecas, centros de investigación, instituciones de enseñanza, empresas e industrias. En base a la anterior clasificación, podemos decir que las necesidades de información de este tipo de usuarios son específicas, profundas, múltiples e interdisciplinarias, lo cual nos permite dar unas características a este tipo de usuarios. Son usuarios exigentes,
buscan soluciones adecuadas a su demanda, buscan información de forma pertinente, actualizada, novedosa, concreta, constante, en torno al estudio o profesión que les ocupa, y son usuarios con grandes requerimientos informativos, los cuales un buen centro de información puede ofrecer a este tipo de usuarios.